y la presión arterial. ¿Sí? De ahí se dirigen al agujero rasgado posterior. Se dirigen al agujero rasgado posterior. ¿Sí? Al agujero rasgado posterior. Y, fíjense bien, llega al surco posolivar, al núcleo aferente visceral, asciende al puente y mesencéfalo tálamo y llega también al óvulo de la ínsula. Ese es el módulo. Lo eferente somático, motor somático, ¿se acuerdan que llegaba a músculos voluntarios? Sí. Músculos voluntarios, ¿se acuerdan de qué lóbulo iniciaba el proceso? Frontal. Muy bien. Lóbulo frontal. Y entonces descendemos ¿a dónde? Al tálamo. ¿Descendemos a dónde? Al mesencéfalo. De ahí al puente. Pasamos al bulbo raquídeo. Y en el bulbo raquídeo tenemos al núcleo, ¿verdad? ¿Núcleo qué? Eferente somático del noveno. Vamos a salir por el surco posolivar. Y después de salir por el surco posolivar, busco el agujero rasgado posterior. Y de ahí me voy a dirigir hacia los músculos intrínsecos y extrínsecos de la faringe. Los intrínsecos, que son el constrictor superior, el constrictor medio y el constrictor inferior. Los extrínsecos, que son el estilofaringio, el palatofaringio, el salpingofaringio y el petrofaringio. ¿Sí? ¿De dónde se originan? Lóbulo frontal. ¿Desciende a dónde? Tálamo. ¿De ahí a dónde? Mesencéfalo. ¿De ahí a dónde? Puente. ¿De ahí a dónde? Bulbo raquídeo. Llego al núcleo eferente somático del noveno. Salgo por el surco posolivar. Paso por el agujero rasgado posterior. Paso por el agujero rasgado posterior. Y de ahí me dirijo hacia los músculos constrictor superior, medio y inferior. Me dirijo hacia los músculos estilofaringio, palatofaringio, por dentro va el petrofaringio y el salpingofaringio. ¿Sí? Ahí está, miren la dirección, hasta llegar a estos músculos. Y lo eferente visceral, ya casi terminamos el noveno. Como eferente visceral, ¿de dónde iniciamos? ¿De qué lóbulo? De la ínsula. Ahí está. ¿Bajamos a dónde? Tálamo. ¿Bajamos a dónde? ¿Bajamos a dónde? ¿Bajamos a dónde? Y de ahí el núcleo, ¿verdad? Eferente visceral, ¿verdad? Eferente visceral del noveno. Vamos a salir por el surco y salimos por el agujero y de ahí nos vamos a ir a la glándula parótida. A la glándula parótida. ¿Sí? Y todo inicia entonces nuevamente en el óvulo de la ínsula, al tálamo, al mesencéfalo, al puente, al bulbo raquídeo, al núcleo eferente visceral, al surco posolivar, pasamos al agujero rasgado posterior, pasamos al agujero rasgado posterior y de ahí nos dirigimos hacia la glándula parótida. ¿Sí? ¿Qué les parece? Nuestro noveno par craneal, glosofaringeo. Y como ustedes recordarán, se llama vago, ¿verdad? El décimo. El vago. O neumogástrico. ¿Sí? Miren, no es tanto, ¿verdad? Solo es sensitivo, ¿qué? Somático, sensitivo visceral y motor visceral. Empezamos con lo sensitivo somático. ¿Y de dónde se inicia lo sensitivo somático? De receptores como Meissner, Tassini, Kraus, Ruffini. ¿De dónde? Del noveno posterior de la lengua. Del noveno posterior de la lengua. Porque los 8 novenos anteriores los da el nervio lingual de la rama mandibular del quinto par. ¿Sí? Pero el noveno posterior es del vago. ¿Sí? Por eso cuando hablamos de la inervación de la lengua, pues la inervación de la lengua nada más la da el quinto, el séptimo, el noveno, el décimo y el 12º. 5 pares craneales. No hay un solo órgano en nuestro cuerpo que esté con una inervación tan variada. ¿Sí? Y es nuestra.
es nuestra la lengua. Solo hay que saberla, ¿verdad? Solo hay que saberla. ¿Sí? De estos receptores, les recuerdo que también el décimo va a entrar al cráneo por el mismo agujero. ¿Sí? Entonces, de aquí, de la lengua, se va a ir a buscar al agujero rasgado posterior. Ya que entró por el agujero rasgado posterior, se dirige hacia el tallo y entra por el mismo surco que el noveno, posolivar. Ya que entró al surco posolivar, entra al núcleo, ¿verdad? Aferente somático del décimo. ¿Sí? Y de ahí se va a dirigir ¿hacia dónde? Hacia arriba, al puente, al mesencéfalo, al tálamo. ¿Se acuerdan a qué lóbulo llegaba? Parietal. Al lóbulo parietal. Vemos aquí, solo este pedacito, noveno posterior. Y aquí se dirige al agujero rasgado posterior, se dirige al agujero rasgado posterior, se dirige hacia el surco posolivar, entra, llega al núcleo aferente somático del décimo, asciende al puente mesencéfalo tálamo y llega al lóbulo parietal. Lo aferente visceral. Lo aferente visceral. Fíjense bien. Hay receptores viscerales de estiramiento, de dolor, pero a su vez también están los quimiorreceptores y varoreceptores, pero en los senos aórticos, a nivel de la aorta. ¿Sí? Todo esto lleva, ¿sí?, el componente sensitivo o aferente visceral del décimo. Varoreceptores y quimiorreceptores de los senos aórticos están en el caído de la aorta y captan concentración de oxígeno y CO2 en la sangre y presión arterial. Y los nociceptores viscerales que captan el dolor de las vísceras, ¿verdad? ¿Sí? A nivel de aparato digestivo, respiratorio y genitourinario. Después de que recoge el vago todo esto y anda en todos nuestros órganos, va a entrar al cráneo ¿por dónde? Por el agujero rasgado posterior. Ya que entró al cráneo por el agujero rasgado posterior, se va al surco ¿qué? Posolivar. Después de que entró al surco posolivar, llega al núcleo aferente visceral. ¿Sí? Y de ahí, ¿sí?, va a ascender al puente mesencéfalo, tálamo y va a llegar al lóbulo de la ínsula. Llega al lóbulo de la ínsula. Y aquí está, miren, todos los órganos. Aquí está, sí, aquí está el caído de la aorta, aquí están los varoreceptores y quimiorreceptores. Entra por el agujero rasgado posterior, se dirige hacia el surco posolivar, llega al núcleo aferente visceral, asciende al puente, al mesencéfalo, al tálamo y llega al lóbulo de la ínsula. ¿Sí? Lo motor visceral, fíjense bien, esto motor visceral o eferente visceral, ¿se acuerdan de dónde se origina? Lóbulo de la ínsula. Y ahí va de reversa, ¿verdad? Ahora va a bajar ¿a dónde? ¿Baja a dónde? Mesencéfalo. ¿Baja a dónde? Puente. ¿De ahí a dónde? Bulbo raquídeo. Y en el bulbo raquídeo va a encontrar el núcleo eferente somático, ¿verdad? De ahí va a salir por el surco posolivar. Sale del cráneo por el agujero rasgado posterior. Y se va a dirigir, fíjense bien, al músculo liso, al músculo cardíaco y a las glándulas de todo el aparato digestivo, cardiovascular, respiratorio y genitourinario. ¿Sí? Músculo liso, glándulas, aparato digestivo, respiratorio, genitourinario y cardiovascular. ¿Sí? Ahí está. ¿De dónde se originó? Lóbulo de la ínsula. Bajó al tálamo. ¿De ahí a dónde? ¿De ahí a dónde? De ahí al bulbo. Sale por el surco, pasa al núcleo eferente visceral, de ahí al surco posolivar, pasa por el agujero rasgado posterior y llega al músculo liso y glándulas de todos estos órganos. ¿Sí? Ya casi terminamos. 11ª par craneal. Espinal o accesorio. Solo es motor somático, afortunadamente, ¿verdad?
Solo es motor somático. Y si es motor somático, ¿de dónde inicia? Lóbulo frontal. ¿Pasa a dónde? Tálamo. ¿De ahí al? ¿De ahí al? ¿De ahí al? Va a llegar al núcleo eferente somático del 11º, ¿verdad? Va a salir por el mismo surco. Noveno, 10º y 11º, por el mismo surco, ¿verdad? El surco fosolivar. Sale por el mismo agujero que el 9º y el 10º, agujero rasgado posterior. Y va a llegar a los músculos del cuello, principalmente trapecio y esternocleidomastoideo. Principalmente trapecio y el músculo esternocleidomastoideo. Aquí está, iniciamos ¿dónde? Lóbulo frontal, descendemos ¿a dónde? Descendemos ¿a dónde? Descendemos ¿a dónde? De aquí al vuelvo aquí. Estamos en el núcleo eferente somático. Salimos por el surco, salimos por el agujero rasgado posterior y llegamos al músculo esternocleidomastoideo, al trapecio y algunos otros del cuello. Y aquí está el último, el 12º. 12º. Nada de 11º ni 12º, es 11º, 12º. ¿Vemos? Como solo es motor somático, ¿sí? ¿De dónde se origina? Del frontal. ¿Desciende a dónde? Tálamo. ¿De aquí a dónde? ¿De aquí a dónde? Puente. Pasa al y llega al núcleo eferente somático del 12º. ¿Sí? De ahí va a salir por el surco preolivar. Ya no cabe por el post. Surco preolivar. Ya no pasa tampoco por el agujero rasgado posterior. Pasa por el agujero condilo anterior. Y de ahí se va a dirigir a los músculos de la lengua. Se dirige hacia los músculos de la lengua. ¿Sí? A los 17, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esos 17 músculos que fueron el geniogloso, el hiogloso, el lingual inferior, el amigdalogloso, el faringogloso, el palatogloso, ¿sí? El transverso, el lingual superior, glosofaringeo, ¿Dónde se origina? ¿En el lóbulo qué? ¿Desciende a dónde? ¿Desciende a dónde? ¿Desciende a dónde? ¿Desciende a dónde? Bulbo raquídeo. ¿Sí? Llega al núcleo 12º. Sale por el surco, pasa por el agujero, agujero condilo anterior, y de aquí a los músculos. ¿Sí? Ya está ahí, lo dejamos. Para algunos hubiera sido mejor que se hubieran quedado en su casa a dormir. No quise despertarlos, por respeto. Pero de igual manera, yo creo que debe de haber respeto de los dos lados.